los que están aquí en vivo, de una manera muy especial. Qué rico tenerles acá, qué rico poder saludarlos y aprender más acerca de la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar antes de empezar para que el Señor sea dándole a usted entendimiento, sabiduría. Si no le dio tiempo de prepararse, si no le dio tiempo de orar antes de venir al servicio, de conectarse, qué bueno que lo pueda hacer conmigo, para que su espíritu pueda recibir. Le diga: Señor, he venido hoy, tú conoces cómo he llegado hoy, tal vez cansado, estoy un poquito turbado, pero quiero aprender de ti. Quiero conocer más de ti. Por favor, háblame en esta noche y toca mi corazón. Señor, quiero agradecerte por cada uno de los hermanos y de las hermanas que están aquí en esta noche. Gracias por los que están aquí, Señor, y gracias también por los que faltan por llegar. Gracias por todos los que van a escuchar tu palabra. Gracias por el pan que está servido a la mesa. Señor, permita que mientras predicamos tu palabra, los corazones de todos estén en completa paz, Señor. Permite, por favor, que distracciones sean expulsadas fuera, de que sus mentes ahora mismo, Señor, estén limpias de todo pensamiento distractor, y que sus mentes ahora estén concentradas, Señor, y presten atención a lo que vamos a predicar. Yo te pido que nuestros oídos espirituales sean abiertos en esta hora. Los ojos de nuestros corazones, Señor, sean iluminados en esta hora para poder comprender, para poder entender tu palabra, Señor. Ministranos, Dios. Aquella persona que necesita esta palabra, cualquier palabra con la cual tú vas a tocar a cada uno de ellos, conforme, Señor, a tu voluntad y a lo que tú conoces predeterminadamente acerca de lo que necesitas, dáselo, Señor. En el nombre de Yahshua te agradecemos y te bendecimos por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí y de poder compartir tu palabra. Glorifícate, Señor, y que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Amén. Los enemigos del amor. Para los que les gusta anotar, los enemigos del amor. Vamos a hablar en esta noche. Creo que en alguna ocasión el Padre nos permitió mirar a algunos enemigos del amor, como lo era la incredulidad, como lo era el temor, ¿cierto? Creo que en una ocasión lo vimos, pero hoy vamos a mirar a otros enemigos que no hemos visto acerca del amor. Entonces, para poder comenzar el tema, yo quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 31. Vamos a leer todos juntos. Comienza diciendo así el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué puede traducirse o quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? A propósito, quiero decirle algo. Cuando dice cómo no nos dará con él todas las cosas, el énfasis de lo que está diciendo Pablo es el siguiente: si nos dio lo más valioso que él tiene, ¿cómo vamos a dudar que no nos va a dar el resto de cosas que hay? Es decir, si no escatimó en dar lo más precioso, pues lo que sigue igual te lo va a dar. Es como la prueba de amor. Si te dio lo más valioso, todas las demás bendiciones y todas las cosas, te las va a entregar junto con él. Voy a volverlo a leer. El que no escatimó ni a su propio Hijo, no escatimó. Ojo, creo que ahí nos enseñan a dar. Muchas veces damos escatimando. Déjeme decirle qué es escatimar. Escatimar significa cercenar, disminuir o escasear lo que se ha de dar o hacer, acortándolo todo lo posible. Quiere decir que escatimar tiene que ver con reducir
en lo que yo voy a dar. Muchas personas dan, pero dan ¿qué? Escatimando. El Señor, el Padre, la manera de dar es sobreabundantemente. Entonces dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El regalo del Hijo para nuestras vidas es un regalo espectacular. No solo nos es dado a Cristo Jesús, sino que nos son dadas en Él todas las bendiciones que un creyente pueda necesitar. Entonces no hay duda, no puede haber duda en nuestros corazones, no puede haber incredulidad de que si me dio a su Hijo, entonces en todo lo demás no me va a escatimar, sino que Él me va a dar cuanto necesite y cuanto él ve que es conveniente para mi vida. Usted nunca se ha hecho esa pregunta. Hay personas que dicen, ah, el Señor bendice más a fulano que a mí. Y el Señor es mejor con fulano que conmigo. La Biblia te está diciendo que Dios te dio lo mejor de lo mejor. Te dio a su Hijo y ni siquiera escatimó al dártelo. Dice que la última gota de sangre la dio por nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque después de su costado, ¿qué fue lo que salió? Agua. Entonces note lo que va implícito. Si Dios te dio a Cristo Jesús, ¿no está también empecinado en bendecir tu economía? ¿No te va a también bendecir en tu estudio? ¿No te va a dar todo lo que tú necesitas para la vida eterna y para la salvación y también en esta tierra? Entonces, ¿por qué estamos dudando? Con Él nos dará también todas las cosas. Versículo 33, que es donde quiero centrarme. De ahí en adelante dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Creo que en uno de los videos que el Señor me permitió montar semanas anteriores, videos cortos, hablamos un poquito acerca de la acusación. Y hablamos de que una de las armas más grandes que tiene el diablo contra el creyente para debilitarlo es la acusación. La acusación. Mire, hay hermanos que no están fornicando, que no están robando, que no están adulterando, que no están haciendo cosas indebidas, y sin embargo usted les pregunta cómo se sienten delante de Dios y no se sienten bien. Y uno les pregunta, ¿y por qué? No sé, pero no me siento bien. Y es porque de alguna manera la acusación está llegando a sus vidas constantemente, hasta en lo más mínimo. Hermanos que me están escuchando, el diablo es tan sutil que hasta en lo más mínimo va a buscar acusarte. ¿Cómo en qué? Como en que te perdiste la presentación de tu hijo en el colegio y no pudiste ir, no pudiste llegar. Entonces vas a estar pensando todo el día en que tú eres mala mamá. Se le cayó el bebé y se pegó un totazo. El niño lloró, se armó un escándalo en la familia, el esposo se enojó y vino el enemigo y colocó en la hermana, que es mala, mamá. Les estoy dando ejemplos muy cotidianos de la vida donde nosotros sufrimos acusaciones. El esposo le dio un regalo a la esposa y tal vez no era lo que la esposa quería y se sintió mal la esposa y el novio o el esposo empieza a acusarse. No, ni siquiera la conozco, ni siquiera... ¿Me entienden? Tenemos que llegar a identificar cuando la acusación está en nuestras vidas. Estuviste cansado, llegaste, ibas a orar y te quedaste dormido. Viene la acusación. ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7.
en adelante, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante. Usted sabe por qué ángeles pueden llegar a una guerra contra el reino de las tinieblas. Vamos a mirar. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Una qué? Una gran batalla, no solo una batalla, una gran batalla. Y mire quién peleaba. Peleaba Micael y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Pero qué? Pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz ¿en dónde? En el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, póngame cuidado. Uno de los ministerios, si puedo llamarlo así, que ha desarrollado el diablo desde tiempos antiguos es el papel del acusador. Una vez lo enseñamos, que es el papel de un fiscal. ¿Y qué hace un fiscal? Presentar pruebas en tu contra. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿por qué sabemos que aún la salvación, que el poder, el reino y la autoridad del Mashiach aún no había llegado, ni había venido? Porque aún permanecía en pie y vigente el ministerio del acusador. Cuando el acusador es lanzado fuera, es que se escucha la voz de alegría que ahora llegó la salvación, el poder, el reino y la autoridad. Entonces présteme atención, que vamos a empezar con la acusación y luego vamos a desarrollar el tema de los enemigos del amor. Cojamos la salvación, la liberación. ¿Cómo una persona va a poder ser salva si en su mente y en su corazón tiene el martirio de acusación? Mire, yo escuché un testimonio en un programa muy famoso en los Estados Unidos que se llama Sobrenatural, con Sid Roth. Es un judío que creyó en Jesús y se convirtió. Y muchos de ellos explican que cuando la Biblia dice de que la llama nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere, hablando del Sheol, él dice que muchos de ellos dicen que cuando fueron llevados a ese lugar, dice que el gusano que nunca muere es el tormento de la acusación en sus mentes, que la tendrán por los siglos de los siglos. Claro, hermanos. Hermano, usted se imagina el tormento y usted saber y tener acusaciones demoníacas y sobre todo que pudo haber aceptado al Señor y no lo hizo por la eternidad. Entonces la salvación no puede llegar si usted mantiene acusándose a sí mismo o si permite que el enemigo le acuse. Ahora, ¿qué es lo más tremendo que yo he podido ver y discernir en estos poquitos meses que he hablado con algunos hermanos? De que muchos de los hermanos son buenos oradores. Oradores no, o buenos intercesores. Oran y tienen la voz para orar, tienen el ímpetu para orar y la actitud en la oración. Y ellos dicen tener fe en Dios y muchos leen las escrituras. Pero lo que más me sorprende, inclusive con mi vida también, porque me pasa, es que a la hora de la verdad, y yo por eso les digo, lo importa, o sea, más allá de orar es cuánto crees en Dios. Porque cuando salen de orar, uno los nota afanados. Yo me notaba afanado.
o uno los nota con que hay un espíritu de acusación que tienen. Entonces no hay salvación o no hay liberación. Y la salvación, ¿cuándo viene? Cuando es lanzado fuera el acusador. Entonces usted tiene que ver primordialmente de que usted es salvo y libre cuando esa voz de acusación ha empezado a salir de su mente. Ya leí algunos ejemplos. Mire, ¿qué tal si hablamos del poder? ¿Cuál ha sido el impedimento de que líderes y ministros que Dios ha llamado a la tierra con grandes dones de sanidad y de milagros no operen en ellos? ¿Cuál crees que es? La acusación. Le voy a decir lo siguiente. Imagínense que en cierta iglesia y en cierta congregación resulta que había un hermano. Y resultan, hermanos, pues que este hermanito, digamos que no había... resulta que el pastor le había mandado a hacer para la esposa un fogón de leña. O un fogón mejor, porque la hermana estaba pues cocinando con leña y el humo llegaba tanto a los pulmones de la hermana que la hermana se estaba enfermando. Entonces el pastor le mandó al hermano que le construyera un fogón mejor a la hermana y resulta que el hermano no lo hizo. Y se le pasó, no sé, se dejó. Y por cositas como esas puntuales, el pastor como que empezó a decirle al hermano, bueno, pues es que este hermano dice que Dios lo usa y tantas cosas, y mire, y ni siquiera hace esto. Entonces resulta que en una ocasión, escúchenme bien, el hermano fue por una vereda. Y resulta que en la vereda él se fue a entregar, no sé si fue unos quesitos, una leche. Esto es de la vida real, yo conozco al hermano. Entonces resulta que el hermano fue y la de los quesitos le dijo, venga, es que nosotros tenemos mi hermana en cama hace 4 años. Y la hermana no se para de la cama, mire cómo está tullida. Y el hermano dijo, porque Dios lo usa, dijo, voy a ir y yo voy a orar por ella. Y le voy a hacer un masaje y vamos a ver qué pasa. Y el hermano dice que cuando él fue, él cogió, le hizo el masaje y oró por ella. Y que a la semana él volvió y la señora estaba de pie. La que tenía 4 años en cama. Y 4 años son 4 años. En cama. Entonces él le contó al pastor muy contento. ¿Y saben qué hizo el pastor? Lo regañó. Y le dijo que a él no le estaba permitido hacer eso. Un ejemplo similar es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Que por algún fracaso, algún pecado cometido, algún error cometido, creemos que entonces ya el poder no puede operar en nosotros, ni a través de nosotros. ¿Y qué pasa? Que mucha gente que debe estar fluyendo en milagros y maravillas, ¿qué ha pasado? No ha podido fluir. ¿Por qué? Porque está la voz de acusación. Entonces se presenta el caso para que ores por un enfermo y la mente te dice, tú ni siquiera has ido al servicio, es más, has llegado tarde. ¿Cómo Dios te va a escuchar para que ores por este enfermo? Te invitan a predicar, Dios tal vez se quiere mover en el servicio o a la casa o a la familia que te invitaron y una voz te dice al corazón, últimamente no has preparado bien los temas, últimamente no has hecho bien esto, últimamente no has hecho bien aquello, ¿con qué autoridad o cómo te vas a parar? Y la gente, haciéndole caso a la voz de acusación, ¿sabe qué empezamos a pensar nosotros? Este es el celo santo a Dios, ¿cómo me he de parar en el altar si no he orado? Oh no, hermanos, no puedo. Y empieza, entre comillas, ese celo santo a operar en él, cuando Dios se quería mover. El poder es impedido cuando viene la voz de acusación. Desde este lado de la moneda y desde el lado de allá de la moneda. ¿Cómo así, hermano Daniel? Sí. Viene un hombre que Dios usa en sanidades y milagros. Y está mi hermana Daniel. Y dice, no, yo no puedo ser sana. Yo no soy una buena esposa. O no soy una buena mamá. Se le cayó el niño. Un ejemplo, el esposo la regañó. Ella quedó traumatizada. Te opaca la fe para que recibas el milagro y para que el poder pueda operar. O voy a ir y va a ser como siempre, yo nunca cambio.
yo nunca mejoro, no hago las cosas bien. Y se opaca el poder y no puede porque está esa voz de ¿qué? De acusación. Luego dice el reino de nuestro Dios. Y cuando dice el reino de nuestro Dios, habla todas aquellas cosas que van conforme a la piedad, conforme al Espíritu Santo, conforme a las riquezas en gloria. Y ahí sí que peor. Yo que voy a estar en el reino cuando y vuelve todo. Y se las van enumerando uno tras otro, tras otro y tras otro. Y por último dice, y la autoridad de su Cristo. ¿Sabía que ha llegado la autoridad de Cristo porque ya fue lanzado fuera quién? El acusador. Entonces, ¿usted por qué sigue acusando? ¿No le parece muy irónico? El acusador ya fue arrojado fuera. Y sin embargo, sigue trabajando como acusador. Y el texto que acabamos de leer habla acerca del que acusaba a nuestros hermanos. Y habla de todos. Los acusaba delante del día y noche. Entonces présteme mucha atención. Vamos a regresar. Vamos a terminar de leer y voy a regresar otra vez a Romanos. Dice, versículo 11. Y ellos le han vencido. ¿Han vencido a quién? Al acusador. Y ellos han vencido, entre paréntesis yo lo voy a poner, al acusador por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegrados, ¿qué? Cielos. ¿Por qué se alegra el cielo? Es correcto. Porque no está el acusador. Y también sabe por qué. Y porque hay unos que ya han vencido a través de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Pero la Biblia nos enseña que ya usted no está en un ministerio de condenación, sino que ahora usted está en un ministerio de ¿qué? De justificación. Así se llama. Cuando le digan en qué ministerio usted está, usted tiene que responder. Yo soy participante del ministerio de ¿qué? De justificación. Regreso a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 33. Entonces, ahora sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué responde Pablo? Dios es el que justifica. Así que, ¿cuál es el antídoto de la acusación? La justificación. El antídoto de la acusación es la justificación. ¿Me sigue? Y usted ha sido justificado por la fe. La justificación es que Dios te toma por inocente a través de Cristo. Que todo lo malo que hiciste, Dios lo cargó sobre Cristo y ahora te ha permitido ser declarado justo o justa. Esa es la justificación. Siempre justificación. Claro. Sí. Claro. Por eso dice la Biblia. No, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces, la acusación, el antídoto es la justificación. Versículo 34. Ya vamos para allá. Versículo 34. Entonces, viene la siguiente arma del enemigo. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que qué? ¿Quién es el que condenará? Romanos capítulo 8, versículo 34. Quiero decirle en griego cuál es la palabra. Regáleme un momento, por favor.
En griego es catacrino. Significa juzgar en contra o dar una sentencia. Póngale cuidado. Mire lo que dice acá. ¿Quién es el que condenará? Y dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está sentado ¿a quién? A la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. No está diciendo eso el verso, voy a volverlo a leer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también ¿qué? Intercede por nosotros. Así que ¿cuál es el ministerio de Cristo en estos momentos? Interceder. ¿Por qué pregunta por condenación y por qué pregunta por Cristo? Porque el diablo no te puede condenar. No. Bueno, sí, pero escucha esto. Mira. El diablo no te puede condenar a ti, porque ya otro fue condenado en tu lugar. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. De la condena que el diablo le hacía a usted y me hacía a mí de todos nuestros pecados, ya Dios la cargó sobre un hombre. Así que no hay por qué condenarte. ¿Cómo así, hermano Daniel? ¿Significa que de todas aquellas malas, de cosas malas que yo he hecho, incluso las pequeñas, Él las cargó sobre un hombre? Sí. Así que muchos de nosotros podemos estar haciendo vana la cruz y la gracia de Cristo. ¿Cómo? Cuando te sientes condenado. Porque es como diciéndole a Dios que Cristo no llevó ese error tuyo o esa debilidad tuya. ¿Me siguen o no me siguen? Cristo murió. ¿Ustedes creen que solamente Cristo murió por sus pecados pasados? Porque si solamente Cristo murió por mis pecados pasados, yuca, que es una expresión para decirle estamos perdidos. Claro, pero ahí habla, es correcto, pero ahí habla, es correcto Daniel, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí me están preguntando, hermano Daniel, entonces nadie se va a ir al infierno, uno. Y segundo, ¿dónde está que hay un verso también en Hebreos que dice que el que habiendo conocido a Cristo y vuelve a pecar, ya no tiene salvación? Ahí habla de practicar el pecado. Una cosa es que el justo, queriendo hacer el bien, peque. Pero otra cosa es que yo me dedique a qué? A pecar. Y aún recibiendo las advertencias de Dios, continúe pecando. Porque aún, escúcheme en esto, el libro de Ezequiel dice lo siguiente, de que si yo te enviare al justo que empezó a pecar y no se convirtiere, imagínese que Dios es tan misericordioso que aún al justo que empezó a practicar el pecado, le envía ¿qué? Le envía un mensajero. Pero si no hace caso al mensajero, ahí sí el mensajero ¿qué? Sí, ahí sí esa persona la sangre recae sobre su cabeza. Pero lo que estamos hablando, hermanos, es de que nosotros ya no queremos pecar. ¿O hay alguno aquí que sí quiera seguir pecando? A ver, la carne sí nos llama a pecar. Y la carne sí nos llama a hacer eso. Pero creo que en nuestros corazones ya debe estar la actitud de no querer hacerlo. Y si estamos perdiendo eso, qué bueno decirle a Dios en oración que nos devuelva ese temor. Entonces no podemos ser condenados porque ya Dios cargó la condenación sobre quién. ¿Sobre quién? Por eso dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a quién, al Espíritu. Usted debe de aprender a caminar en el Espíritu. ¿Me siguen? ¿O los perdí? Repito, no hay condenación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios cargó todos nuestros pecados sobre Él.
Aún nuestras enfermedades las llevó sobre él mismo. Entonces muchas veces nos condenamos, no, yo me merezco esta enfermedad. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Cristo también condena. Acabamos de leer que dice que ahora está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. El papel de Cristo en estos momentos es el papel de un sumo sacerdote. ¿Qué era lo que hacía Aarón constantemente cada año por Israel? Interceder para perdón. Melquisedec ahora está ¿qué? Intercediendo para perdón. Cristo es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Es correcto. Pero ahora no está el condenando. A él ahora el papel de él es que está intercediendo por cada uno de nosotros. Vuelvo a leerlo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios que intercede por nosotros. Para bien, ese más aún. No solo murió por usted, sino que también resucitó por usted. Y para acabar de ajustar, está intercediendo por usted. O sea, no, no es que él condene por razón, pero él sí puede, o sea, si por él obtenemos salvación. Mire, una cosa, bueno, voy a explicar esto, miren esto. También él nos puede mandar, él también, porque de por sí sí va a dar un juicio, ¿cierto? Que va a mandar al cielo y al infierno. Vuelvo y leo. Vamos a leer el verso. Bueno, hermano, esto acá se puso bueno. Nunca habíamos tenido un servicio así. Los hermanos están vivos, gracias a Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, por favor. Mire lo que dice. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Listo. ¿Estamos qué? ¿Estamos qué? Entonces Dios se equivocó al decir que estamos justificados. Entonces, ¿por qué nos va a condenar Cristo? Listo. Voy por partes. Vamos al capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenados. Entonces pónganme en cuidado. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, Él les dijo a ellos, yo no soy el quien los condena. Ustedes tienen quien los condene. Moshe, en quien tienen vuestra esperanza. Ahí está la condenación. Pero Cristo, es más, miren lo que Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo. No es su ministerio. Yo he venido para que el mundo sea salvo por mí. Bueno, vamos a leerlo, por favor, los que tienen la Biblia y los que me están preguntando. Libro de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, léalo conmigo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Miren lo que consiste la condenación. Ojo, el que cree en él, ¿qué? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Como quien dice que la misma persona elige a dónde ir. Pero no es Cristo el que condena a la persona. ¿Me sigue? Esa es otra cosa que es el trono blanco. Es un tema totalmente diferente. Pero lo vamos a hablar en otra ocasión. Todas las personas que no recibieron, escúchenme bien, del Señor Jesús, van a ser juzgados en algo que se llama el trono blanco, que hace parte de la segunda resurrección. Eso va a ocurrir después de los 1000 años que nosotros como creyentes reinemos aquí en la tierra con Cristo. Después de los 1000 años, Satanás es que soltado, se le hace el juicio a Satanás, resucitan todos aquellos que no creyeron en Cristo. Esa es la muerte segunda. Resucitan, ¿para dónde?
para irse al infierno. ¿Estamos bien o no? Si no lo sabía, ya lo sabe, hay 2 resurrecciones, una de vida y hay otra resurrección de muerte, pero hay 1000 años en medio de cada resurrección. 1000 años en medio de cada resurrección. Dicho de otras maneras, hay un día de distancia. Porque para el Señor 1000 años son como un día, así que hay un día de distancia entre una resurrección y otra. ¿Estamos ahí? Entonces el Señor en este momento Él no está condenando. En este momento Él no está condenando. Él no está condenando. Vamos a darlo hasta ahí, vamos a continuar con el tema porque si no nos vamos a quedar en otro tema. Listo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también intercede y resucitó por nosotros. Versículo 35. Note. ¿Quién qué? Nos separará. Está viendo el triángulo diabólico. Acusación, condenación, para llegar al fin ¿a qué? A separarlo a usted del Señor Jesús. La idea de acusarlo y la idea de condenarlo es que usted termine separado de Dios. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de qué? Del amor, por eso se llaman los enemigos del amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces empiezan a enumerar los siguientes enemigos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros y espada. ¿Usted cree que cuál es la intención de todas esas tribulaciones que a usted le llegan? Intentar separarlo del amor del Padre. Ojo, estamos hablando de los enemigos del amor. Es necesario que pasemos por tribulaciones. Dios lo permite. Pero para muchas personas han sido enemigos del amor de Dios. Ahora, nosotros somos en esto más que vencedores, como ya lo vamos a leer. Pero note lo siguiente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? Luego dice, ¿la angustia? ¿Usted qué cree, hermano y hermana que me está escuchando? ¿Qué trata el enemigo de muchas veces tratando de angustiarlo? ¿Qué trata de hacer? Separarlo del amor de Dios. ¿Usted cree que la persecución que muchas veces nosotros sufrimos de todo tipo, sea en el trabajo, sea persecución por la palabra, qué intentan hacer? Separarlo del amor de Dios. A veces cuando hay hambre, o cuando hay desnudez, o cuando hay peligro, o cuando hay espada. Entonces Pablo dice, ¿qué nos va a separar? La tribulación, la angustia, los presenta como antagonistas. Persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y responde en el verso siguiente, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces dice en el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé si en estos momentos estás pasando por un periodo de tribulación. ¿Cuántos de nosotros y de los que me están viendo estarán pasando por un momento y un periodo de angustia? Otros estaremos pasando un periodo de persecución. Tal vez otros de nuestros hermanos están pasando por un periodo de hambre. Tal vez otros están pasando por un periodo de desnudez. Otros están bajo peligro o espada. Sin embargo, la Escritura nos enseña que en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Sí ve por qué lo conecté con Apocalipsis? Porque Apocalipsis habla del acusador, pero también dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Somos más que vencedores, ¿por qué? Por la palabra de Cristo. Bien pueda. Somos más que vencedores por la palabra de Cristo. Entonces la arma del enemigo es, primero lo acusa, después lo condena, para al final terminar separándolo. Y Pablo los da en ese orden.
¿quién los acusará? Dios es el que justifica. La acusación que el diablo trae a nuestra mente se combate con la justificación. Luego dice, ¿quién los condenará? Cristo es el que murió, el resucitó e intercede. Todo tipo de condenación que pueda llegarle a su mente diariamente tiene que ser combatido con la muerte, la resurrección y la intercesión. Que si usted no tiene eso, va a ser muy difícil. Por eso le decía, hay muchos hermanos que oran. Yo conozco muchos hermanos que oran y se levantan a las 3 de la mañana, pero hay un problema, porque no han podido deshacerse de la condenación y la acusación, que tiene el fin de separar. Entonces dice que nosotros en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y termina diciendo Pablo, por lo cual estoy seguro. ¿Por qué Pablo está seguro? Porque ya habló de justificación en Cristo Jesús. Porque ya habló de la muerte, de la resurrección y de la intercesión como sumo sacerdote. De que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si ve que la intención de las tinieblas y de la angustia, de la tribulación y de lo que usted pasa diariamente es que separarlo. Te quieren separar del amor de Dios. Ahora nota por qué la Biblia siempre compara a la iglesia y a Cristo con una relación de un esposo y una esposa. Hay un amor espectacular, pero hay antagonistas del amor. Y buscan la separación. Por eso la Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque siempre buscarán separarte del Señor. Siempre buscarán separarte de Él. Entonces note cómo se pone el tema. Estamos hablando del amor y de los enemigos del amor. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos no han alcanzado la comprensión o no hemos alcanzado la comprensión del amor. Y hay una revelación conforme a esto en el libro de Efesios capítulo 14 al versículo 19. Voy a tocar solamente un poquito, porque creo que ya se nos fue el tiempo, pero vamos a tocar algo sobre el amor. ¿Usted sabía que el amor tiene 4 dimensiones? ¿Alguien aquí sabe las 4 dimensiones del amor? No, pero de todos los que estamos aquí. Mano Daniel, eso es una herejía. ¿Usted qué está enseñando? Vamos a leerlas. Efesios 3, 14 dice: una de las cosas por las cuales oraba Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en donde, en vuestros corazones. ¿Por qué habita Cristo en ti? ¿Por qué? Por fe. Ahora notan, hermanos, que cuando la fe falta, es muy difícil de que Cristo permanezca en ti. Miren, cuando Pablo les escribe a los Gálatas, les dice: oh Gálatas insensatos, por quienes hasta ahora sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Y usted nota que ellos caminaban por obras. Y cuando empieza a faltar la fe en un hombre, es muy difícil que Cristo more en él. Usted mira, hermano Daniel, ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos los Peyó, ya no tenemos los Itzi. Ya logramos entender, pero sin embargo muchas veces seguimos bajo las obras. Muchas veces seguimos bajo las obras. Entonces, si quieres que Cristo habite en tu corazón, vas a tener que tener fe. Vas a tener que tener fe. Porque si no, hermanos, lastimosamente vamos a recibir en vano la gracia de Dios. Entonces dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Lo que voy a hablar a continuación no es una revelación singular, sino que todos los santos estamos llamados a entenderlo. Hay revelaciones singulares. Por ejemplo, a Juan se le reveló ¿qué? El libro de Apocalipsis.
Sin embargo, lo que vamos a leer a continuación es para todos. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, diga conmigo, cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Usted está llamado a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Pero eso solo va a ocurrir cuando usted conozca las 4 dimensiones del amor: anchura, longitud, profundidad y altura. Pablo doblaba rodillas para que los que estaban en la iglesia pudieran comprender. Hablamos en estos días con nuestro hermano y decíamos, ¿cuánta necesidad tenemos de tener maestros en nuestras iglesias? Es muy hermosa una predicación y Dios se mueve en medio de una predicación y es tocado el corazón. Pero Pablo se ponía a orar de rodillas para pedirle al Padre que le permitiera a los hermanos comprender el nivel del amor en estas 4 dimensiones. Entonces vamos a hablar de 2. Vamos a hablar de la dimensión del amor, de la altura y de la profundidad. Y vamos a pasar rápidamente, y para poder entenderlo, acompáñenme al Salmo 139, versículo 1 en adelante. Vamos a hablar de la dimensión de la altura del amor y de la dimensión de la profundidad. Salmo 139, versículo 1. Hermano Daniel, ¿y por qué es importante conocerlo? Porque si no estás arraigado y cimentado en el amor, es muy fácil que el enemigo te separe. Mire, cuando hay una pareja de noviecitos, cierto que el amor es como tan frágil. Por cualquier cosa pelean, no hay tanta confianza. Pero cuando uno llega a conocer a la otra persona y la otra persona lo llega a conocer a uno, se van formando lazos tan fuertes que es muy duro que esa pareja la separe. Y es una pareja fuerte, es una pareja estable, porque ya se conoce. Debemos de conocer el amor de Dios. Mire, Salmo 139, 1 dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Está hablando de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes ¿qué? Toda. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Versículo 6. Tal conocimiento, mire que lo que estaba hablando Pablo, y mire aquí lo que empieza a decir David. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y dice que alto es, no lo puedo comprender. Estamos hablando de la altura del amor de Dios. ¿Y qué no puede comprender David? Sí, obviamente, como el Señor está en todas las cosas. Amén. Pero sabe también que creo que pretendía David con este salmo ministrarnos. ¿Cómo es posible que si el Señor sabe lo que voy a pensar, lo que voy a hacer, que le voy a fallar, que posiblemente en un tiempo me descarríe, que posible en un tiempo mi sentarme haya sido el lecho de una mujer extraña, como le pasó a él con Betsabé? ¿Cómo es posible que me rodee por detrás y delante y que ponga su mano sobre mí? Y aprendemos la primera lección del amor. Romanos dice que a los que antes ¿qué? Conoció, a esos los que los predestinó. Présteme atención. Romanos dice que a los que de antemano conoció, los predestinó. Y cuando dice que los conoció, es con todos sus errores y sus defectos. Estamos hablando del amor y cómo el amor nos va a ayudar a permanecer y a contrarrestar la condenación, la acusación. Hermano, ¿cómo así? Mire, muchas veces en mi vida de creyente, hermano, yo he tenido tiempos de frustraciones donde yo digo, yo no quiero seguir, y yo digo, no soy digno, ni soy apto de ti. Y a muchos les pasa.
Y dice, no, yo mejor me salgo, Dani, ¿sabes? Porque yo he hablado con mucha gente, Dani, porque yo sé que, Dani, yo no me siento digno y yo no estoy capacitado. Y ahí ese es el engaño. Hombre, el Señor te conoció. Mire, decía el hermano Víctor en estos días que el enamoramiento es un engaño. ¿Sabe por qué? Porque usted enamorado, usted no muestra quién es. Él decía, vea, si usted no tiene plata, usted se la consigue para llevarla a invitar. Si usted no tiene buena ropa, pues usted va y presta. Y cuando se casa, la esposa se da cuenta que usted no tiene plata y ya no hay nada que hacer para invitarla a comer. Y se da cuenta de la ropa que tenía. Pues con Dios no era así. Dios sabía quién eras tú. Y sabiendo incluso las palabras que en el futuro van a salir de ti, te había escogido y había puesto tu mano sobre mí, sobre ti. Te conoció. ¿Cómo así, hermano Dani? Usted está diciendo que con todos mis errores y defectos que yo a veces comento y con este carácter, el Señor me amó. Sí. El amor de Dios nunca dependió de tus errores, mucho menos de tus méritos, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Simplemente fue una decisión de su amor para contigo. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Mire lo que empieza a decir. ¿Sabe que muchos de nosotros cuando fallamos, qué es lo primero que queremos hacer? Irnos de su presencia. Hace días estoy hablando con un joven que ahora está en el mundo apartado. Pero mire qué tremendo cómo ignoramos el Espíritu Santo y cómo no le conocemos. Me decía, mira Daniel, yo le abrí una puerta al enemigo, se entró y no he vuelto a hacer vigilias, no he vuelto a la iglesia, no he vuelto a predicar la palabra porque yo sé que soy evangelista. Pero Daniel, yo soy bobo. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué decís eso? Me decía, ¿sabes por qué, Daniel? Porque yo me acuerdo que una vez que yo le fallé al Señor y yo me emborraché en una fiesta, ese día no fui al culto, sino que fui a una fiesta y me emborraché. Ese día no quería ir al culto. Pero ese día, al otro día, al domingo, una voz me dijo al corazón, báñese, vístase y se va para la iglesia. Y él decía, pero si antier acabé de emborracharme y estoy en una fiesta. No, cuidado. Y dice que él se arregló, se organizó. ¿Y sabe qué? Y se fue para el culto. Y le digo, si esto es verdad, que un hermano hable conmigo y que yo no lo tenga que buscar. Termina el culto, se baja el líder de la alabanza y le dice, vení que necesito hablar con vos. Vos tenés algo. Le dice, no, ahorita no, ya es que vamos a hablar. Hermano, él dice que en ese culto recibió un toque tan espectacular y Dios lo restauró. ¿Por qué creemos que cuando fallamos y tropezamos, y recuerde que no estoy hablando de practicar el pecado, pero por qué cuando caemos o cuando fallamos queremos separarnos de Dios? David dice, mire, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Por qué David está diciéndole que quiere huir? Porque acaba de fallar. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? ¿Y sabe qué dice? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí que allí tú estás. El cielo, altura. Sheol, profundidad. Preste atención. Estamos hablando de la altura y de la profundidad. El amor de Dios se nos ha manifestado mediante ¿quién? Mediante Cristo. Présteme atención. Antes de ascender a los cielos, ¿a dónde estuvo Cristo? ¿En dónde? Dice la Biblia que así como Jonás, él estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero Pedro es un poquito más exhaustivo diciendo de que Cristo fue a las partes profundas de la tierra donde están los espíritus encarcelados. ¿Y por qué Cristo? Usted nunca se ha preguntado por qué Cristo tuvo que descender a las partes más profundas de la tierra. Porque a veces lo leemos, pero Pablo está diciendo, ustedes tienen que comprender. ¿Por qué Cristo tuvo que descender a las partes más profundas de la tierra? Al abismo. ¿Qué dice la Biblia? Que Él tomó todos nuestros pecados y los echó ¿a dónde? A lo profundo.
Las personas más profundas en Dios, escuchen muy bien, no le estoy hablando de gente que sea usada en dones o que tengan buena oratoria. Las personas profundas en Dios, como dice la parábola de la semilla, que la semilla que dio fruto fue la que alcanzó ¿qué? Profundidad. Las personas más profundas en Dios son las que saben que en lo profundo se les limpió ¿de qué? De sus pecados. Son personas que han sacado la condenación y la acusación de sus mentes. Porque el Espíritu, cada vez que vayas profundo en Él, te va a hacer que en Él estás limpio. Y que allá en lo profundo fue donde cogieron tus pecados y los deshicieron. ¿Por qué? Porque tus pecados los cargó Cristo. Y cuando Él fue allá, fue a llevar tu pecado y fue a llevar mi pecado a lo profundo de los mares, a lo profundo del corazón de la tierra. Profundidad del amor. Uno fue y pagó lo que usted tenía que pagar y lo llevó a lo profundo allá. Y después que lo lleva a lo profundo, ¿sabe qué pasa? Dice que resucita y luego a dónde asciende, a los cielos. Dice que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y cuando subió a todos los cielos se sentó a la diestra, dice el libro de Hebreos, ¿para qué? Para interceder. ¿Qué está haciendo en estos momentos el Señor en el cielo según el libro de Hebreos? Está como Cohen Gadol, en otras palabras como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, intercediendo por todos los santos. Ahora usted va a cantar con el entendimiento la canción de Rojo que dice: no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. Hay que cantarla con el entendimiento. No es porque suene bonito, sino porque estamos declarando que el amor de Dios es tan grande que no solo descendió a lo más bajo, sino que subió a lo más alto. Miren, hermanos, fue capaz de descender a lo más bajo para librarte del pecado y subió a lo más alto para seguir intercediendo por tus pecados. Por eso dice la Biblia: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y quiero terminar diciéndole: su arma más mortal que tratará de separarlo del amor de Cristo es la acusación y la condenación que el diablo va a traer diariamente sobre su vida. Les digo, en cosas cotidianas como estas, y las voy a volver a mencionar: fallaste a la presentación de tu hijo en el colegio, viene una condenación, eres una mala mamá. No pudiste darle el regalo a tu hijo que quería porque no había la economía. Comienza el enemigo: eres un mal padre. Y así, hermanos, por el estilo, constantemente el acusador está viniendo a nosotros. Pero la Biblia dice que el acusador ha sido lanzado fuera y que entonces ahora la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo ha llegado. Pero si no hemos vencido por la sangre, la acusación y la condenación, hermanos, podemos predicar la salvación, podemos predicar del poder de Dios y del reino y de la autoridad, pero no va a llegar a nuestros corazones. Así que tenemos que conocer el amor del Señor. Sé que hay muchos de los hermanos que están cansados, que están batallando, muchos que tienen dificultades y situaciones adversas, pero el Señor les dice que tengan confianza, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quiere orar conmigo? Vamos a orar. Y si me regalan instrumental, por favor. Hoy nos faltó la instrumental. Oremos para que la próxima haya instrumental. Amén. Señor, te agradecemos en esta noche y te bendecimos, poderoso Dios. Gracias por el privilegio que nos das en esta noche de compartir tu palabra, de poder entender, Señor, que muchas veces serán traídas a nuestras vidas tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros y espada con el fin de separarnos. Pero que tu palabra dice, Señor, que podemos estar confiadamente seguros de que ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni nada creado, Señor, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Gracias, gracias por salvarnos.
Permítenos alcanzar más y más comprensión de este amor a plenitud, para ser llenos, Señor, de ti, para que tu amor abunde en abundancia en nuestros corazones. Señor, todos los hermanos que están siendo acusados por espíritus, Señor, inmundos, yo te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, Señor, sean dejando a mis hermanos y a mis hermanas, y que ellos ahora puedan ser equipados con esta palabra para poder vencer y poder luchar contra la acusación, Señor, y caminar en Cristo Jesús por medio del Espíritu y no en las obras de la carne. Te pido que ministres a cada vida y a cada corazón, que retome su fe, que tenga fe, Señor, para seguir caminando. Fortalece a nuestros hermanos, Señor, que son acusados de día y de noche, y dales la victoria por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo suplicamos, Señor. Te bendecimos en esta hora y te agradecemos, Padre, porque tú has sido bueno y has estado con nosotros en esta noche. Lleva a cada hermano y a cada hermana en bendición a sus hogares, y que esta palabra produzca fruto, cual 30, cual 60 y 100 por uno, Señor. Y la palabra quede guardada en sus corazones. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga de una manera muy especial, y que puedas entender de que ya has sido justificado en Cristo Jesús y no hay condenación para ti. Bendiciones.